En unos segundos, no 20 minutos, que hemos esperado un poco y a partir de que tenga algo de prisa. Ya sabéis que estas cosas siempre se apunta mucha gente cuando escuchan lo mismo. Es digital y si hubiésemos hecho con un streaming, pues tendríamos mucha más gente online que lo que se puede desplazar, porque entre que somos de fuera, pues estamos aquí por adopción, algunos por unas horas y otros por años. Y luego la dificultad también de hacer el foto en Madrid, ¿no? Que muchas veces, pues, yo por ejemplo en Madrid voy por las afueras y la gente lleva un buen rato venir. Así que bueno, vamos a ir esperando porque si viene alguno más con cuentagotas, pues bienvenido sea. Yo soy Pablo, me ha invitado Patricia a venir a presentar y a abrir un poco la presentación del libro, pero yo voy a hablar un poco porque soy el que menos tiene que... Bueno, algo tengo que decir, porque conozco la historia, pero no es mi momento. Y yo conocí a Patricia hace, ¿cuánto hemos hecho? 10 años más. No llega 10. 10, 8, yo siempre desde 8, 10 años, da igual, casi una vida. Porque yo, bueno, mentorizo proyectos de emprendimiento. Y siempre digo lo mismo, que tengo que casar de libros, pero empecé mentorizando. Yo soy un chaval, o era un chaval, ahora ya menos chaval, y era mentorizado, realmente. O sea, fue bilateral, ¿no? El beneficio. Y empecé en un programa de emprendimiento verde, ¿no? Mentorizando proyectos de emprendimiento relacionados con la sostenibilidad, con el turismo, que nos contar también, aunque el tiene también cosas que ver, pero son dos facetas diferentes. Pues eso, emprendimiento verde, relacionado con la sostenibilidad social, la ambiental, la económica. Y yo ahora aprendo mucho de ella por su experiencia, no digo veteranía, porque tampoco me sacarán 2 años, ¿no? 4 o 5, pero sí que tiene, sobre todo, por lo que ha aprendido durante la vida y todo lo que ha podido hacer durante estos 8 años que yo la conozco, y seguro que antes muchas más cosas, además de hijos que están aquí presentes. Bueno, están por ahí, como se lo saben ya, pues ha llegado un pase. Bueno, son niñas y su hijo no está. Pero todo lo que ha podido desarrollar durante estos años, y si os pone a contaros, pues contará un poco además de escribir libros, digo, porque este no es el único que he escrito, pues todas las vivencias que tiene y todos los eventos que yo sé cómo le da la vida para esta vida y media, para todos los sitios que vais a mover un poco para Eugenio, que voy a empezar por Eugenio, que es el segundo que más conozco de la mesa, ¿no? Pero yo voy a dejar que se presenten ellos, porque si empiezo a presentar uno a uno, aparte que a algunos los conozco poco, van a ser ellos mucho mejor los que se van a contar porque están aquí. De Eugenio solo voy a decir que él es un referente y luego desmiente todo lo que quieras, eso se va a ir bien, pero bueno. En el ámbito del turismo, a escala nacional e incluso internacional, pero muy focalizado en su tierra, en Extremadura, la mar Extremadura. Quedamos con esas palabras, no es mi frase, no hace falta, la mar Extremadura. Voy a quitar esto porque es eso, sí. Y luego él, además, de Amar Extremadura y Turnat, ¿no? Que es su firma, digamos, más comercial con la que está operando durante muchos años, y sigue, porque él sigue en activo, no para quieto. Dice que ahora está un momento bajo porque necesita más actividad. A ver si aquí también puede surgir más actividad de la que ya tiene, que tampoco para quieto. Así que, Eugenio, si quieres, pásate ya a presentar, luego con Mónica. Yo creo que tengo buena voz, creo. Pero bueno. Buenos días a todos. Y bueno, como ha comentado Pablo, vengo de Extremadura para apoyar a gente emprendedora, eso es lo primero. Soy una persona muy vinculada con el mundo rural y a mí cualquier situación cualquier persona que sea capaz desde el mundo rural dar visibilidad a ese espacio, muchas veces dicen, es que se está dando a sí mismo, ¿no? Está dando todo al territorio, inconscientemente. Y ella, que es una emprendedora con iniciativas desde siempre, por eso, bueno, para mí es una verdadera pasión encontrarme con gente que es capaz de hacer eso. Y que tenga esas iniciativas como esta de escribir un libro, pues, de un referente de su pueblo, me lleva a decir, mira, estamos hablando de una emprendedora del siglo XXI, pero en el siglo XX todavía había emprendedores que salieron a hacer, digamos, a crear esa visibilidad de su pueblo en otro territorio, inconscientemente, sí, pero una persona que nace con la música ha nacido en un pueblo,
pues que nunca olvidemos de dónde venimos. Yo, como acabo de comentar, me he tirado muchísimos años aquí en Madrid, viajando, pero nunca he dejado de decir que venía de un pueblo, concretamente. Pues igual pasa aquí. ¿Cómo poner en valor un pasado de un músico importante? Para mí eso es turismo, porque a partir de este libro habrá gente que sepa dónde está Villarreal del Campo. Y a partir de ahí habrá gente que vamos a ver el nacimiento, la cuna de Miguel Alonso. Y a partir de allí verá lo que hay alrededor y empezará a descubrir espacios y rincones, como me pasa a mí constantemente. Es raro el día que no le digo a Patricia o a cualquier persona que está conmigo, acabo de dar 3 pasos y acabo de descubrir algo que me ha llamado tanto la atención, que mi sensibilidad ha hecho que me emocione. Automáticamente quiero demostrarle a la gente que sí existen esos rincones. Al final, hoy con las nuevas tecnologías nos da esa posibilidad. ¿Quién iba a decir que un músico de Madrid, en Radio Nacional o en el Vaticano, pues íbamos a estar hablando, pasado bastante tiempo, de Villarreal? Bueno, pues de esta manera, como les digo yo muchas veces, se crea la sinergia de los vasos comunicantes. Yo no sabía quién era Miguel Alonso, hasta que no he conocido a Patricia. Yo he ido ya 20 veces a Villarreal del Campo, ¿vale? Conozco la zona, empiezo a ver cada día cosas más diferentes. Ayer mismo, pues, son casos reales. A mí me encanta hablar de los casos reales. Y cómo, gracias a conocer a Patricia, es una emprendedora del siglo XXI, conectando con una persona que emprendió a través de la música, pues, unos horizontes y un futuro que ahora mismo nos hace que estemos aquí sentados. Y yo, concretamente, lo único que puedo decir, pues mi experiencia es eso, hablar de turismo, de conocimientos, de recursos, de variedad y diversidad que están muchas veces ocultas, pero que en este momento que estamos viviendo nos da una gran oportunidad. Las nuevas tecnologías nos dan esa posibilidad de que en una décima de segundo seamos capaces de localizar un espacio que antes estaba a años luz de nosotros. Y con eso yo creo que, para no enrollarme mucho más, porque puedo hablar de turismo y estamos aquí hasta mañana. ¿Vale? Muchísimas gracias por acompañar a Patricia y que, bueno, es lo que deseamos y entre todos podemos visualizar y poner en valor el mundo rural, que es lo que yo entiendo nuevamente. Bueno, pues hablamos informando después porque hay que levantar esto. Estamos hablando con Mónica Comas, que es consejera técnica del Ministerio de Cultura. Además de Europa Creativa, sí. ¿no? Eres en calidad de Europa Creativa, que es técnico, es coordinadora. Yo soy la coordinadora de la oficina Europa Creativa. Aquí en España, y es filóloga catalana, además de traductora, bueno, que de traducción y interpretación. Como yo te conozco menos, entonces, como vosotros no va a pasar lo mismo, yo sé traducir, pero vosotros. Sí. Porque lo hemos dicho que veníais a ver Oliver, no turismo, pero se ha encontrado dispuesta esta noche y no ha podido venir. Venía de un turismo, fue secretaria de Estado de Turismo también, Isabel Oliver, y esta mañana te estuvo ahí. Porque tu amiga Isabel también, que no venía a presentar, pero venía a acompañarnos. Vale, pues muchísimas gracias. Y en primer lugar, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Yo os cuento un poco también entonces cómo viene, ¿no?, de que conozco a Patricia y nuestra relación. Nos conocimos hace mucho, nos conocimos en junio de este año en una actividad y a partir de ahí pues, ¿no?, surgió nuestra amistad. Yo también tengo una conexión con Patricia, que es que mi padre es de Zamora, bueno, es de Santa Colomba de las Monjas. Yo soy de Menorca, porque mi familia se mudó a Baleares, ¿no?, pero también nos une, ¿no?, pues esa cercanía, ¿no?, geográfica. Y cuando ella me comentó de esta iniciativa y del libro, además de yo estar maravillada, también con lo que ha dicho el compañero aquí Eugenio, por la capacidad de Patricia de hacer tantísimas actividades, de ser tan activa, emprendedora, motivada, y siempre está con ideas, iniciativas, que yo la animo a que las empuje al ámbito europeo, que les hablaré un poco de esto, ¿no? Pero cuando me comentó de este libro y de la presentación, y estoy un poco, ¿no?, bicheando sobre Miguel Alonso Gómez y un poco las características del libro, vi muchísimas conexiones
con las líneas de trabajo que justamente se están desarrollando este año en el Ministerio de Cultura. Concretamente, yo estoy en la Dirección General de Derechos Culturales, que dependemos, bueno, aquí a su vez, ¿no? Estamos en la Dirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Ese es el nombre de la subdirección y estamos aquí a la 10 minutos caminando. Y justamente la línea de esta subdirección y de mi Dirección General es dar a conocer y dar visibilidad, empujar a la cultura en el ámbito rural. Y a partir de ahí pues se desarrollan distintas iniciativas, que es un poco la conexión que yo quiero hacer con el trabajo de Patricia, porque tal vez vemos el trabajo de Patricia y alguien puede pensar, bueno, es un trabajo más bien local, ¿no? Pero que no es tan a nivel nacional, ¿no? Y es todo lo contrario. Lo que pretende el Ministerio de Cultura es justamente empujar proyectos como este, como los de Patricia, porque tradicionalmente, ¿no?, las zonas no urbanas siempre han tenido menos acceso a la cultura, menos recursos, porque eso es así, ¿no? Y sin embargo, hay una riqueza cultural, de patrimonio cultural, histórico, lingüístico, para ensalzarnos figuras como, por ejemplo, Miguel Alonso, que si no fuese por el trabajo de Patricia, pues no lo conoceríamos, ¿no? Y en el Ministerio de Cultura, no sé si han escuchado que este año se ha publicado en verano el Plan de Derechos Culturales, que es la gran iniciativa de la Dirección General de Derechos Culturales, y una de las, es un plan, es un libro así, gordito, así, como las publicaciones así, ¿no? Importantes, ¿no?, de las políticas públicas, y se divide en estrategias, en medidas, ¿no?, un poco es esta estructura, pero justo tiene todo un apartado, ¿no?, dedicado a la cultura, territorio y reto demográfico. Y es allí donde se habla, pues, de esa, ¿no?, de ensalzar, ¿no?, el valor de la cultura para cohesionar sociedades, para dar a conocer todo el trabajo, el patrimonio cultural que se desarrolla en el ámbito rural, también utilizar la cultura como un motor, ¿no?, para la innovación social, la cohesión territorial, un desarrollo sostenible. Es decir, entrelaza todo el tema del reto demográfico con el uso de la cultura como una herramienta para ayudar a conseguir, pues, esas sociedades, ¿no?, más sostenibles, más democráticas, inclusivas. También se habla de fortalecer el papel de la cultura en los territorios rurales. Y para ello, dentro de este plan, después ya se han puesto en marcha lo que se llaman unas medidas, que son unas ayudas específicas, que Patricia también conoce muy bien, porque, como no, ella ha solicitado las ayudas, que ya me contarás. No salieron al final. Exacto, pero lo importante es participar una vez, si no salen, pues al año siguiente volver a intentarlo, ¿no? Entonces, dentro de estas iniciativas, que Patricia pues ya se ha sumado a ellas, ¿no?, pues hay desde elaborar una guía de promoción de los derechos culturales en municipios, garantizar el acceso a la cultura y fortalecer el tejido cultural en zonas rurales, por ejemplo, programas de movilidad involucrando a artistas y a creadores rurales, descuentos para el acceso a eventos culturales, ¿no?, un plan de cine también para fomentar el cine en el ámbito rural. Y todo eso se va a ir implementando, ¿no?, en estos, hasta el 2027, en estos 2 años, ¿no?, para justamente eso, ¿no?, pues dar más visibilidad, dar un empujón y un motor económico a todas las zonas, ¿no?, rurales, en concreto para el ámbito de la cultura. Y también, yo ya le he comentado a Patricia que su trabajo no es un trabajo únicamente ni local ni nacional tampoco, porque justamente esta oficina de la que soy la coordinadora, que es la oficina Europa Creativa, Europa Creativa es un programa de financiación de la Comisión Europea. La Comisión tiene como unos 40 programas de financiación y cada uno va destinado a un sector distinto, ¿no? El programa más conocido es el programa Erasmus Plus para la educación, ese se conoce mucho, ¿no? Pues como ese programa hay 40 más, y uno de ellos es el programa Europa Creativa, y es justamente para el sector cultural y creativo. Y justamente una de las acciones también de esta financiación, o de estas líneas de financiación, es dar apoyo y financiación, en este caso económica, para proyectos que trabajen en el ámbito no, ¿no?, en el ámbito rural, ¿no? Y hay proyectos muy bonitos, y yo animo a Patricia siempre a que dé el paso internacional, ¿no?, liderados por organizaciones españolas, ¿no?, como por ejemplo, me anoté aquí unos cuantos, bueno, un par. Land of Butterflies es un proyecto muy bonito, que fue coordinado por la Conde Ecomuseo, que está en Asturias,
Y es un proyecto que pretende destacar y exaltar todo el papel de la mujer en el ámbito del patrimonio cultural y material, por ejemplo. Y hay un proyecto también muy interesante que ahora está en funcionamiento que se llama Aguilar y lo coordina una organización muy pequeñita de aquí de Madrid que se llama Concomitentes, y aquí son tres regiones europeas, en España, Alemania y Croacia, que han sufrido como un proceso de reconversión industrial que ha afectado al territorio. Son zonas rurales y entonces están usando la cultura comunitaria para dar un nuevo valor a ese territorio y cómo afrontar pues, todos estos cambios territoriales a través de la cultura. Es decir, es todo, ¿no?, enfocado a el uso, no solamente, ¿no?, y el valor, no solamente intrínseco de la cultura, ¿no?, como arte, sino también el valor extrínseco, que ya sabemos que la cultura es un arma pues, muy potente, ¿no?, para cohesionar las sociedades. Y en toda esta línea, ¿no?, es donde yo pues, quería pues, conectar, ¿no?, con esta obra sobre Miguel Alonso, ¿no?, porque recuperar, ¿no?, pues, todo este legado, también toda esta historia, dar a conocer lugares pues, menos conocidos, ¿no?, y está muy alineado con todas las políticas culturales, no solo españolas, sino también a nivel europeo, por lo que felicito a Patricia por su trabajo, su energía, y yo creo que muy pronto la vamos a ver en programas europeos. Gracias, Mónica, por tu intervención. Bueno, hay opción, por supuesto, a hablar después ahí en el no es la prisa que tenéis cada uno, pero... Hay gente con prisa, sí, incluso, bueno, pues ahora todo de preguntas de intervención, pero vamos a presentar a Ana Vega Toscano, que además de ser ha escrito el prólogo del libro, por su vinculación con Miguel Alonso Gómez, porque ella fue periodista de RTVE, es músico, pues podemos decir que es música, pero música de las dos maneras de entenderlo, ¿no? Como música, porque antes no se aceptaba, tú eras músico y ahora no eres músico. Bueno, yo soy músico. Músico, pues es músico, pero además es música porque su vida no gira en torno a la música como tal. Podemos decir que Ana Vega es músico y música a la par. Vale, gracias. Sí, soy periodista de Radio Televisión Española y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, luego artista e investigadora. Y en el caso de Patricia, pues ella se puso en contacto conmigo, que la verdad que no le he preguntado cómo fue la cosa. Pues por internet encontré que tenías relación con las obras de Miguel. Ah, vale, sí. Pues ella se puso en contacto conmigo por LinkedIn y dijo, mira, pues yo precisamente este año pensaba en recordarle de alguna manera porque es su centenario, ¿no? Y sí, es cierto que tuve mucha relación con él. El caso es que le conocí, yo creo que le conocí en los pasillos de Radio Nacional, pero no recuerdo muy bien ni cuándo, es como si hubiéramos estado aquí toda la vida. Yo realmente entro muy joven en Radio Televisión Española, antes de acabar la carrera de periodismo en la Complutense, ya estaba allí, y ya porque fui con el Instituto de Radio Televisión Española a hacer alguna especialización sobre comunicación audiovisual y ya pues me quedé. Estas son las cosas curiosas del destino, era uno a estudiar y hasta ahora. Y Miguel siempre hablaba con muchísimo cariño de la radio, yo estaba en radio y en televisión, o sea que por eso siempre digo que Radio Televisión Española, pero él siempre estuvo muy centrado en el mundo de la radio y se consideraba un hombre de radio, como ahora nos comentará aquí José Iker, que igualmente pues colaboró con él mucho y le conocí mucho en esa faceta. Y por eso digo que en el fondo yo creo que lo conocí en los pasillos de la radio, pero sin embargo pues a través de todo el mundo de la música del momento, evidentemente enseguida empezó a hablar. Yo entonces creo que estaba en Radio 3 cuando le conocí y él estaba ya, claro, en Radio 2, que es donde entró desde el principio. Miguel Alonso tuvo una trayectoria larguísima, no voy a explicar toda la cantidad de facetas diferentes que abarcó en el mundo de la música. Sí considero que es desde luego un ejemplo perfecto de cómo es o cómo era la formación y el mundo musical de la España de aquellos años, en donde todavía la formación eclesiástica tenía una función importantísima. Hablábamos ahora de la casualidad de que dos grandes compositores y músicos y musicólogos de Zamora fueran de edades tan parecidas, porque yo creo que Miguel Manzano tendría ahora 94, sí.
fueran de edades tan parecidas, los dos vinieran de una formación eclesiástica muy fuerte y que esa formación era la que les daba la base musical, porque era la que sustentaba realmente siempre unas formaciones musicales muy serias. Todos los musicólogos que hemos hecho musicología en España, pues ya sabemos perfectamente que gran parte de la música era música que tenía que ver con el componente sacro en Occidente. Y por lo tanto en España ese entramado fundamental que daba la Iglesia se mantuvo muchísimo tiempo. De hecho yo llegué a conocer al que fue el último director de una orquesta de catedral en España, que también tenía que ver con el Conservatorio de Madrid y el Conservatorio de Sevilla, y eso significa que eran personalidades que habían tenido funciones muy importantes en la música litúrgica y en la música sacra, vamos a decir así. Tanto Miguel Alonso como Miguel Manzano estuvieron muy centrados realmente también en el mundo de la musicología, no solo en el mundo de la creación. Así que ambos, compositores y musicólogos, se acercaron a diversas facetas del mundo de la investigación musical. A Miguel también lo conocí, a Miguel Alonso, porque fue de los miembros iniciales de la Sociedad Española de Musicología, que se fundó más o menos cuando yo estaba empezando a estudiar en el Conservatorio de Musicología, y él inmediatamente se asoció, así es que él formó parte importante también de la Sociedad Española de Musicología, donde llegó a realizar publicaciones importantes, como una publicación que recuerdo sobre tratados de canto llano del siglo XVI en España. Por otra parte, como musicólogo también tuvo una faceta importante en la musicología de cuño contemporáneo, vamos a decir así, porque fue el que realizó el catálogo de Conrado del Campo, el que había sido su primer profesor de composición aquí en el Real Conservatorio de Música de Madrid, antes de que ya luego se fuera a perfeccionar su formación musical en Roma, donde pudo continuar con una formación extensa que le llevó a conocer muy profundamente el mundo del canto gregoriano, pues con grandes personalidades internacionales de la investigación en ese terreno, como fue Eugène Cardin y otros muchos especialistas. Y allí mismo también pues, pudo estudiar música contemporánea, siempre Italia. Es un centro de primera magnitud a la hora de acercarnos a la creación musical, y la segunda mitad del siglo XX no iba a ser menos. Así es que él pudo estudiar con Goffredo Petrassi, uno de los grandes del momento, o con Evangelisti en el mundo de la electroacústica, con lo cual una vez más nos dio la clave de que a él le empezó a interesar inmediatamente toda la vanguardia desde todos los puntos de vista, como ahora nos comentará naturalmente José Iges. Y por otra parte, bueno, pues en la portada del libro queda muy bien reflejado el interés que él tuvo, tanto por la electroacústica como naturalmente por la radio, que fue, digamos, que su segunda casa. Él siempre decía que agradecía mucho que cuando volvió a España, tras estar 17 años en Roma, y otra cosa fundamental, implicándose, al igual que hizo Miguel Manzano, profundamente en la renovación musical de la liturgia conciliar tras el Concilio Vaticano II, dos facetas que deberíamos de estudiar más seriamente en el mundo de la musicología, pues volvió a España y precisamente en su trabajo en Radio Nacional de España decía que le había permitido hacerse más independiente. Eso siempre lo decía. A mí me permitió realmente tener una gran independencia y una gran libertad individual. Así es que por eso él agradecía mucho la radio, en donde prácticamente realizó todo tipo de funciones, porque fue pues, jefe de producciones musicales, director del sello RTV Música, que nació con él en los años 80, y luego también fue director de la entonces todavía Radio 2, así como que estuvo al frente en la gerencia de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radio y Televisión Española, o sea que prácticamente ejerció todas las funciones. Podemos decir con esto que evidentemente es una persona que tuvo muchos cargos en Roma, en el Vaticano, tuvo muchos cargos en Madrid, y realmente dejó una huella clara e importante a tener en cuenta en el mundo de la música española de la segunda mitad del siglo XX, y podemos decir que un poco internacional en ese campo entre lo que sería Roma y Madrid, o entre lo que sería Italia y España, o el Vaticano y España.
No quiero enrollarme más porque podríamos estar mucho tiempo hablando de su faceta como musicólogo también. Yo recuerdo que él me dio además precisamente algunas de las obras de Conrado del Campo para que yo pudiera rescatarlas e interpretarlas de piano, o sea que estaba muy cerca también de ese interés por el mundo de la contemporánea, no, de la música del siglo XX español, como heredero que se sentía un poco de ese mundo de Conrado del Campo, que fue el gran catedrático durante mucho tiempo de composición en el Real Conservatorio. Gracias, Ana. Ahora, para finalizar la presentación inicial con José Iges, que ya nos ha adelantado Ana, que podemos dejar para el final porque es el que más relación ha tenido, quizá, ¿no?, de todos nosotros, incluso hasta su sobrina, ¿no? Tú que has tenido compartido todo eso, mano a mano con él, y él es compositor, tenía como artista sonoro y efectivamente fue compañero en Radio Nacional de España de Miguel. Así que muchas gracias, muchas gracias por haber hecho este libro. Me reconozco, perdón, me reconozco. ¿Está? Donde me reconozco en las fotos, con más pelo que ahora, por supuesto. Bueno, yo voy a mencionar que realmente mi relación con Miguel, las primeras por lo menos, tuvieron que ver con dos cargos que él ocupó de los que Ana no ha hablado. De los pocos que ha hablado, pero de esos dos no. El primero es como presidente de Juventudes Musicales de Madrid. Y fue ahí donde yo lo conocí, bueno, yo y muchos otros compositores jóvenes de mi edad y mi generación, pues no sé, como Llorente Albert, Javier de Duelo, Miguel Cerro, González Arroyo, Pedro Esteban, yo no sé, María Villa, mucha gente. Todos nosotros formamos un colectivo de grupos que dedicamos a la creación contemporánea de diversas maneras, porque hay que hablar un poco de que íbamos, el colectivo se llamó El Enfante, y precisamente nuestra casa fue Juventud Musical en Madrid, y no fue gracias a Miguel Alonso. Porque esto demuestra un poco su talante abierto, que ya explicaba Ana, pero esto yo creo que deja muy a las claras también ese panorama abierto que él traía y que venía, lógicamente, de su estancia italiana. Nosotros hacíamos pues, música electrónica, poesía fonética, improvisación, ruido, minimalismo, no la escuela que se había estudiado en el conservatorio y que nosotros habíamos conocido a través de maestros. Yo, por ejemplo, con el Pablo, ¿no? El minimalismo era americano, o sea, no tenía nada que ver con la nueva música europea, como se ha llamado hasta la saciedad, música hecha por un grupo de gente como Stonehouse, como Bournet, como no, como tal, no. Esta era otra cosa. Pero eso es lo que nos interesa bastante, o sea, bueno, pues Miguel nos dio las llaves del local y nos dijo, haced lo que queráis, punto. Pero toda la libertad para hacer todo tipo de cosas en juventudes musicales que expandimos, por supuesto, a otros lugares de España a través de ello. Bueno, después, el otro lugar, otro cargo en el cual ya tuve una relación más estrecha con Miguel, a la gente esa que fue la primera presidente de Juventudes Musicales de Madrid, fue cuando él ostentaba el cargo de jefe del Departamento de Producciones Musicales de Radio 2. Porque fue ahí donde yo empecé a trabajar con él. Yo estaba trabajando en Radio 3 y bueno, tenía ganas de dar un salto a otras experiencias y entonces pues Miguel tuvo la ocasión de llamarme junto a él a Radio 2, a su despacho realmente. Entonces pues yo estaba trabajando con él en la producción pues, de cosas como los libros musicales que se hacían desde allí, de Radio Nacional, y tantas otras cosas, grabaciones en los estudios de música 1, pues en fin, todo tipo de cosas. Y claro, ahí, y a partir del momento dado también con Luis Carlos Gago, formamos una tríada ahí currando en eso, pues hemos tenido miles de conversaciones. Yo he ido con mi coche tratando de conducir detrás de él, conduciendo la romana por Madrid, lo cual era imposible de seguir, por supuesto, porque era una cosa enloquecida. ¿Qué quiero decir? Es que anécdotas hay millones, pero no vamos a hablar de anécdotas aquí. O de las chascarrillos romanos que contaba, porque algunos no son tolerados. Entonces, pero sí que hay una cosa que yo he ido conociendo más a fondo, su personalidad compleja, poliédrica, rica,
a veces contradictoria, y es muy independiente, por supuesto, del criterio en todo, lo cual le llevó, por ejemplo, a entrevistarse probablemente con alguna gente de la profesión musical, lo cual luego ha pagado su obra aparte, lo estamos viendo, que es lástima. Bueno, precisamente de eso es lo que yo quería decir, que la obra de Dubioso, quizá no toda la obra es altamente importante, pero hay unas cuantas obras, y te lo contaba a ti, Patricia, en las charlas que tuvimos ahí para la radio, hay una serie de obras y yo lamento profundamente que no se estén escuchando y tocando más, porque realmente me parece magnífica. Por ejemplo, Cuarteto Esfera, sin ir más lejos, no sé, o Biografía, o bueno, que como Tu Piedra, que a veces es un paisano, León Felipe, y que yo estrené con el grupo Límico, Esperanza Bar, y la gran cantante y actriz para mí ha sido fundamental, ¿no? como vehículo para una línea vocal solística que la ha hecho pues, con una Biografía, ya he dicho, como Tu Piedra, Radio Estrés. En Radio Estrés, por cierto, vi una foto de Rafael Taibo, grandísimo locutor radiofónico, que estaba poniendo una foto de archivo aquí en este libro, y precisamente con Esperanza Bar protagonizó Rafael Taibo una obra que fue al Premio Italia de Radio Estrés, que sin duda es también un hito en el planteamiento, digamos, de la creación radiofónica, ¿no? A la que yo me dedicaba posteriormente, hay que decir, y hay que decir también que el nombre del programa que yo creé en el año 85, a Sonora, lo dio Miguel. No, o sea, no lo he inventado yo, que soy muy bueno para dar nombres a las cosas, no, se lo inventó él. Es decir, también tenía que ver eso con su talante romano, o sea, era ese lado cosmopolita, abierto, mediterráneo. Yo creo que al margen de su terruño natal, que era evidentemente tierra adentro, ¿no? pues eso estaba ahí, o sea, era un planteamiento que lo tenía a flor de piel y que sin duda enriqueció mucho su personalidad y también su música. Entonces, no sé, que no puedo decir mucho más porque primero Ana ha dicho todo lo que era musicológico y yo eso no me corresponde porque no soy musicólogo, porque mucha gente piensa que lo soy, no lo soy, yo me tengo que decir que no lo soy. Y entonces, pero la verdad es que claro, en el ámbito de Miguel, pues se enriquece con todo ese tipo de realidades totalmente pues, cabidoscópicas, ¿no? Que generan, como todas las cosas mías, a base de un poliedro de esas caras. Y bueno, pues no sé, si alguien quiere saber algo más, pues aquí estamos para contestar. Patricia, es tu turno. Bueno, pues yo os quiero contar un poco cómo surge, ¿no? el ponerme a escribirlo. Mi madre me contaba que tenía un primo músico muy importante, pero yo nunca llegué a conocerlo. Entonces, cuando Miguel se muere, sus sobrinos se van a Zamora y llevan las cenizas al pueblo, a Villalba, y ahí conozco a todos sus sobrinos. Y bueno, pues empezamos a tener una relación pues estupenda y tal, y Deli en un momento dado me dice, a ver, Miguel ha nacido en Villarrín, siempre ha tenido, bueno, de hecho la portada es la partitura que hizo al Cristo de Villarrín, que era el quinto centenario del Cristo, y le hizo la partitura esa. Y bueno, me dice, como estás aquí, tienes un sitio abierto al público y yo quiero que mi tío pues, que no se quede en el olvido. Y te traigo todas sus fotografías personales. Pues claro, yo estaba con un cacao allí tremendo, pues las fotos las iba viendo y tal, pero no, a mí me tiene que llegar la inspiración de alguna manera, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a empezar a colocarlas. Y le dediqué toda una sala en la que he colocado todas sus fotos, pues como buenamente he podido, en una sala, ¿no? Allí en el Colibri. Y bueno, pues la gente iba allí y me decía, ¿qué hace aquí? ¿Que está con el Papa? ¿O que está con la Reina Sofía? Y tal. Y bueno, pues ya he empezado a contar la historia y tal. Entonces, en el 2023
pues tenía que venir a hacer cosas a Madrid, y yo como cada vez que voy a un sitio pues voy matando 8 pájaros de un tiro, pues dije, pues me voy a ver qué hacía Miguel en Madrid, y me fui a las GAE, me fui a la Fundación March, me fui a la Biblioteca Nacional, y en todos los sitios había cosas de Miguel. Y yo decía, pues concho, va a ser más importante que lo que decía mi madre, que el otro día mi madre se le va un poquito la cabeza ya por edad, y cuando le enseño el libro dice, sí, es Miguel, porque lo quería, o sea, es Miguel, y dice, fíjate, y de Timoteo, o sea, tenía un libro de Timoteo, no se habla nada, que era el hermano de Miguel. Digo, ya, pero es que Timoteo era policía, no era inspector de policía. Y sí lo sabías. Y bueno, pues puse esa exposición, vine a Madrid, me fui informando y tal, y dije, joder, el 25 es su cumpleaños, o sea, su centenario de nacimiento, pues no y entonces intenté hacer la fundación, que ahora lleva mi nombre, la intenté hacer a nombre de él, pero por cosas también de herencias y demás no pudo ser. Y dije, bueno, pues entonces pues una de las cosas que más vamos a intentar hacer dentro de la fundación pues es dar visibilidad este año de su centenario a Miguel. Entonces, también, pues, como veis, he ido moviendo ropa con Santiago y todas las fotos, Miguel me iba dando pistas. Detrás de cada foto me iba poniendo algo, y entonces esa pista me llevaba a no sé dónde, luego aquí por el catálogo de las GAE. Sí, es el primero. Claro. Las GAE he hecho en otro tiempo, ahora ya está con internet, en su momento, una serie de catálogos de compositores. Pues, bueno, el primer catálogo que se hizo, yo tengo muchos vídeos, es el de Miguel. Es decir, eso marca lo que estábamos hablando antes, y aquí ha salido en esta mesa. Y es que efectivamente Miguel ha sido, en RTVE, hablo de los años 70 y 80, 90 incluso, un compositor realmente muy acogido en el ámbito de la música española, y bueno, pues laureado y por supuesto también programado. O sea, eso me lleva a decir, esto es una mención, que esta señora, en el Real Consejo de Música de Madrid, enfrente del Reina Sofía, en la misma plaza, participa, no es la única en el concierto, pero participa en un concierto donde hay 2 obras para piano de Miguel, si quieres poder decir algo. Sí, yo preparé, o sea, mi relación con Miguel, claro, fue muy variada desde todos los puntos de vista musicales y radiofónicos, y esos puntos de vista musicales pues abarcó un poco lo que también le pasa a Pepe, que abarcó lógicamente el colaborar musicalmente en su percepción musical como intérprete, y además en este caso dejando siempre esa gran libertad que él dejaba un poco incluso para momentos de improvisación, que era por lo que siempre nos requería finalmente a aquellos músicos que tenemos. Yo luego he hecho muchísima carrera en el mundo de la creación improvisada, y así pues poder hablar, mantener un diálogo interesante entre los dos sobre nuestro concepto musical, ¿no? Realmente la obra, en esa tercera y última etapa de Miguel, porque él sí considera que como compositor tiene 3 etapas. La primera es la que tiene que ver con su formación académica, y es esa primera etapa importante en la que va soltando sus primeras grandes obras. Luego se transforma en una segunda etapa diferente, porque es cuando él se acerca a ese momento de la renovación litúrgica posconciliar, que fue un momento muy intenso. Él me lo contaba, porque decía que había sido, claro, un momento de muchas tensiones también en el Vaticano. Tras el Concilio Vaticano II era una gran complejidad el intentar renovar una liturgia de tantísimos siglos, que era cuando él te decía sus chascarrillos, como el de hay que ver, algunos no saben ni acentuar musicalmente, porque si no te sale bien, pongámonos de rodillas. Te podía quedar pongámonos de rodillas. Pongámonos de rodillas. Es que sepa que yo iba a la iglesia.
Y entonces era de... No podía con eso, era una cosa que le ponía descompuesta. Siempre nos decía aquello, digo yo, bueno, sí, ya me lo imagino, que es otra de las cosas, por eso digo que lo relacionan con el mundo de Miguel Manzano, porque Miguel Manzano fue el de Con Nuevos Salmos para la Iglesia, fue un autor que todavía hoy en día canta absolutamente todo el mundo en Iberoamérica. Hace no mucho, cuando falleció, y escribí también un artículo sobre él en Interferencias, Mis Interferencias, que es como se llama esa sección que tengo en la revista Ritmo, precisamente pude comprobar que Alegría, cuando me dijeron que es de Miguel Manzano, la canta todo el mundo, todos los cantautores. Bueno, esa y algunas más, digo, bueno, este libro es desde luego un fenómeno. Y luego, sin embargo, luego yo toqué también mucha música de Miguel Manzano centrada en su recreación del mundo hispánico, el more hispano, que es también para piano. Y realmente fue cuando él hablaba de esa época, de la importancia que tiene la renovación litúrgica, el intentar dar una nueva visión, y él mucho desde la música contemporánea, porque ahí está esa obra suya, Visión Profética. Exacto. Son grandes obras en donde él plantea ya, tras acabar todo ese periodo posconciliar, que le debió de ocupar mucho tiempo en mucha creación, y que yo creo que es un catálogo todavía pendiente, no digamos por sacar como el catálogo de las GAE, sino por estudiar un poco más y reordenarlo. Sí, porque el catálogo de las GAE es un catálogo como muy de brocha gorda, de lista de obras y de ¿cómo se dice?, de plantillas y un poco más a una grabación, pero hay 40 páginas, todo así un poco, como así otros hacían. Claro, era una pretensión de acercar, es verdad, no tenía otra pretensión, pero... No había un estudio profundo detrás. Claro, e incluso debe de haber obras, a lo mejor que podamos retomar, y ya me recordó el otro día Mariluz González Peña, enseguida, que está allí toda su obra musical en las GAE, en el CEDOR, de las GAE. Y entonces, bueno, por otra parte, ya entra de lleno en esa tercera y última etapa, digamos, de creación más propia, de acercamiento a la vanguardia, donde hicisteis todo lo que me comentas también de, por ejemplo, su obra sobre piedra, o sea, Como tu piedra, de León Felipe, y yo creo que ahí estabas tú mucho en el mundo también de la interpretación electroacústica, claro, echándole una mano. Sí, precisamente ahí, esa obra, yo hacía electroacústica, está grabada en un disco de vinilo, de intérpretes y compositores zamoranos, que yo hice de asesor musical, asesino musical, como decía nuestro compañero Pepe Rey, y entonces ahí pues está en la igualdad de Plácido y tal, y ahora otra cosa más, no me acuerdo de otra hora, pero de todas maneras esa la estrenamos en Bilbao, en la Museo de Arte de Bilbao, pues todo el grupo LIM y Esperanza como solista, claro. Sí. Y ahí estaba Pepe con todo el mundo de la música electroacústica, porque es que a Miguel realmente, como había estudiado electroacústica en Italia, pues le gustaba y le interesaba. Sí, mucho. Me alegra mucho en ese sentido a Javier Madero y Antonio Gómez, por cierto, miembros también del grupo del famoso Infantes y Gaudiantes. Así es que realmente tiene, y luego él siempre a lo largo del tiempo pues te explicaba su concepto musical, cómo quería hacer esta obra, cómo quería hacer la otra, pues todos los músicos que colaboramos con él, todos los creadores y músicos que estábamos en su entorno. Así es que es cierto que no se ha recordado mucho su obra porque está un poco ahora olvidada, y que sí sería interesante realizar ya un estudio serio sobre todas esas distintas facetas, desde renovador litúrgico, desde composición estrictamente contemporánea, pero siempre con un toque, digamos, espiritual, que yo creo que era lo que él iba. Ahí está, por ejemplo, en la base de los tres, en la mejor bibliografía. Sí, exacto. La sinfónica. Pues eso, digamos, que queda un poco por realizar todavía. Pues os sigo contando, bueno, al final, pues eso, con las fotos y con todos los datos que me ponía por detrás, pues ha sido pues crear un puzzle de 2000 piezas, de 200 que eran las fotos, y saber quién era quién. Me habéis ayudado muchísimo vosotros y también compañeros suyos de Ciudad Rodrigo que también le dieron allí la encina de Charra.
y que le quieren muchísimo en Ciudad Rodrigo. Y bueno, pues al final pues he dejado esas fotos, les voy a poner un código QR que van a ir con el capítulo del libro donde está esa foto, para que también sea una experiencia turística, o sea, porque yo me dedico al turismo, entonces va a ser así. Y bueno, ya está metido dentro del catálogo. Sabéis que ahora se está celebrando las Edades del Hombre en Zamora, y entonces sí, lo tenemos hasta abril, empezó en octubre, empezó así sin ton ni son, sin avisar mucho, claro. Ahí está. Entonces, desde la Junta nos pidieron que los que nos dedicamos al turismo, que hiciésemos experiencias turísticas y demás, unidas un poco a esto, y bueno, pues he metido esta experiencia turística para Edades del Hombre. Y bueno, pues ahora nos queda que aquí tenemos a un académico de cine, Miguel. ¿Te atreves con la película de Miguel? ¿O no? Miguel con Miguel. Un documental, seguro que tiene un documental. O sea que bueno, os invito a ver la exposición fotográfica, a los que no, pues que lo vean en el libro, pero bueno, allí por lo menos en el pueblo pues se ve ese cariño que tenía Miguel, que vivió 2 años realmente en el pueblo, pero que cuando podía venía, y además venía a lo que es ahora mi co-living, porque eran mi abuelo y su abuelo, creo que eran primos carnales, entonces al final había relación por las 2 partes también. Y bueno, pues aquí estamos con todo esto. Yo creo que ahora ya podemos contar más cosas. Pues entonces, por haber sacado el libro. Muchas gracias a vosotros, que me habéis ayudado una barbaridad. Esa ha sido la jefa de la carpeta. Aunque es vuestro turno, pero sí quiero preguntaros, ¿vosotros de origen de dónde sois? ¿De qué zonas sois de Madrid? ¿De qué, quizá por orden así, qué zona de España? Yo soy munense. Bueno, yo nací en Huelva, porque mi familia materna es de Huelva entera. Mi padre es de León. O sea, no tienes de andaluza que es. Yo sé, me parece a mi padre que es de León. Toda la familia de mi padre es de León. Del que no. ¿Acento te refieres? Sí. No, bueno, es que yo he vivido siempre en Madrid. Pero mi familia es parte de Huelva, yo soy de Huelva, nací allí me bauticé, y luego mi padre es de León, de la zona originaria, su familia de Benavides de Órbigo, pero él vivió muchos años en Astorga. Yo vengo de allí. Ayer he estado cerca del hospital, no en Benavides. Sí, bueno, son de Benavides de Órbigo, bueno, que estamos en el hospital de Órbigo. Sí. Exacto, o sea que también conozco por una parte esa zona, aunque mi padre llegó a nacer más bien en San Andrés del Galanedo, que está prácticamente allá en capital, y luego vivió mucho tiempo en Astorga, con lo cual yo conozco la Maragatería. Bueno, en mi caso es relativamente más sencillo. Debería haber nacido en Vitoria, pero mi madre finalmente se buscó con su madrastra y me vino a dar a luz a Madrid, que es donde nace todo el mundo, no saben dónde nacer, y hubiera sido mucho mejor que hubiera sido compositor y artista vasco, que tenía más derechos a muchas cosas. Pero ya, desgraciadamente, no está mi madre para echarla. En fin, se la cargaron por 66 años en una mesa de aplicar, así que nada, esa cosa. Pero pero bueno, entonces finalmente yo nací en Madrid. Mi padre madrileño, pero su padre era asturiano, y su madre soriana. Y por la parte de mis padres, pues mi abuelo materno era de Madrid, entonces se fue a Vitoria, y allí fue un pionero de la radio de España, porque organizó la radio de Vitoria, era un fiera con la electrónica de la época y tal y cual, y ahí se quedó vivir. O sea, pues por eso yo tenía que ir también a nacer ahí, pero sí he seguido en todo caso su tradición radiofónica, en otro plano, pero sí. Bueno, es que en realidad todo el mundo, claro, si empezamos a... es cierto que los orígenes son complejos, porque mi apellido andaluz es toscano, a nadie se le oculta que es un apellido italiano. Tantos años en Santa María.
Claro, en la zona de Huelva, porque mi abuela era de la zona de la sierra, la zona de Huelva, pues hay una mezcla tremenda, mucho más. Yo creo que toda la zona de Andalucía es mucha mezcla, es decir, mi abuela que era de Huelva, de la zona de la sierra, de un pueblo que se llama Cabezas Rubias, donde es verdad, ella era muy rubia, todo el mundo es muy rubio, y todo el mundo tiene apellidos como Naranjo, Manzano, Borrero, Peral, pues es evidente que es de repoblación. Claro, repoblación centroeuropea. Y luego, sin embargo, mi abuelo se llamaba Cristóbal Toscano Pinzón y era de la familia marinera o de marinos, por lo tanto de los Pinzones, y era de la zona de San Juan del Puerto en Huelva, y mi bisabuelo, tatarabuelo, creo que fue práctico del puerto. Toda la gente que vive mucho en Huelva, sobre todo los que viven en Huelva, es un puerto de mar, y el puerto de mar no se parece en nada a lo que es tierra adentro. Entonces todos ellos miran a América, no miran aquí. Estamos más cerca en nuestro pensamiento de Cuba y de Puerto Rico que de el centro. Simplemente para concluir, mi segundo apellido, el que me viene de mi abuelo materno, el telefonista, es Lebrancón. Y Lebrancón, hablando precisamente de aluvión de origen, es también evidentemente una repoblación francesa en la época del siglo XIX probablemente, y según parece, y una tía mía investigó, ya que estamos hablando de algo tecnológico, pero viene efectivamente del Manguero, por lo visto. Quizás esto es formación profesional y la pasión por el territorio, y estamos en la casa de Zamora, ¿no? Que hay que descansar en Salamanca, Soria, somos 400.000 castellanos en Madrid. Así de pronto, pues saber un poco hay una pequeña intervención aquí, pero también queremos que ellos se presenten. Bueno, yo me llamo Dominica Pérez de Castro, soy socia de la Casa de Zamora. Yo creo que no se elige donde se nace, se elige donde se vive. Con lo cual, pues el nacimiento es un accidente que se produce en la vida de un individuo. Todo lo demás es creatividad, y no siempre, en mi opinión. Entonces, bueno, yo nací en un pueblo de Zamora. Siempre que quiero cargar pilas vuelvo a mi pueblo de Zamora, se llama Belver de los Montes, ahí tengo mi casa familiar y soy muy feliz en el pueblo. Ahora, también es verdad que tengo mis obligaciones en todas partes. He estudiado en Salamanca, he vivido en Barcelona, me he trasladado a Madrid, que es donde más tiempo llevo, y aparte de mi trabajo, mi vida laboral, que es, yo soy licenciada en Derecho y en torno al Derecho me he ganado el pan, pues he vivido una vida cultural en Madrid maravillosa. Soy socia desde hace 50 años en el Ateneo, ahí terminé mi carrera y he participado pues prácticamente en todo lo que en mi vida cultural, he dado conferencias, he llevado una sección y tal. Pero bueno, aparte de esto, a mí la verdad es que me interesa el libro y me gustaría saber de qué trata exactamente, porque creo que hemos ido un poco por de puntillas sobre el libro y en definitiva no sé si es un ensayo, si es una biografía o si es un tema interesante a efectos de historia o de literatura. Vamos a ver, yo lo que quería era darle la imagen de Miguel más humano, del divertido, no del musicólogo como tal, sino que de eso ya hay mucho en internet y en catálogos y demás, sino quería ver pues eso, el Miguel más personal, cómo se relacionaba con sus amigos, con su familia y demás, y es todo a través de sus fotos personales. Entonces yo lo que he hecho es, con esas fotos que cayeron en mis manos, pues colocarlas a nivel cronológico y contar un poco, pero en ese lado más humano de él, lo que hay en esa foto. Construir un relato, ¿no? Yo creo que ella lo dice siempre, tengo humor zamorano, y puesto que sí. no tengo la suerte de conocer a Miguel, pero él tenía un humor muy característico, pues era también, digo yo, que eso también el humor zamorano que desprende. No, pero y además yo creo que está muy bien puesto el título, es una biografía musical en fotos. En realidad es un extenso y comentado álbum de fotos, muy preciso.
Es un álbum de fotos. Sí, sí, porque realmente es eso. Sí, exacto, un álbum de fotos muy comentado y que a nosotros lo que nos ha llamado la atención era, ay, mira, fulano, mecano, mira tal. José Luis Ramos. Además yo lo he conocido cuando estaba en cura, sin embargo, pero sin embargo esas fotos sí se las he visto. Claro, yo digo, mira, de joven con sotana. O mira, José Luis Ramos y él en un viaje que por lo visto hicieron por la radio, no sé dónde, que además diré que el otro día me recordó Ana Ramos, que la han tenido de productora en mi programa Documento Radio Nacional, que es hermana de José Luis Ramos, que era íntimo de él, y que precisamente el hijo de José Luis Ramos es el que se quedó con su tía. Eso sí te lo sabía. Patricia sabemos que es de Villarrín, no sé si quieres contar más, pero sí que nos gustaría Mónica y Eugenio que nos cuenten, aunque yo no lo sé, pero que nos cuenten por acabar. Muy bien. Pues yo os he comentado que mi padre es de Santa Colomba de las Monjas y mi madre es un pueblo pequeñito de Gerona, que es Castelló de Empurias. Entonces yo nací en el pueblo de mi madre, pero al cabo de unos pocos meses mis padres se mudaron a Menorca, que es una isla pues maravillosa para crecer, sí, es muy bonito. Ahora es más turístico, pero bueno, mantiene, ¿no?, un poco más la esencia en comparación con Mallorca, Ibiza, ¿no?, que están como más urbanizadas. Entonces allí, pues bueno, estuve muy feliz en mi infancia y recuerdo que cada verano, claro, cogíamos el coche, que mi padre tenía un SEAT 127, ¿no?, de aquella época, y nos íbamos a pasar el verano, nos dividíamos, ¿no?, entre el pueblo de mi madre, ¿no?, para ver a los abuelos y la familia que nos querían ver, ¿no?, y a mí y a mi hermano, y Santa Colomba. Y yo lo recuerdo como una odisea en el coche, eran 10 horas, 12, y encima yo me mareaba, nos teníamos que parar todo el rato, bueno, recuerdo aquellos viajes, que sé que cuando me metían en el coche, pues yo pues muy contenta no estaba. Pero después llegaba a Santa Colomba de las Monjas, que hace muchísimos años que yo ya no he estado, porque después ya los abuelos pues ya faltaron, y ya pues mi hermano y yo dejamos, ¿no?, de tener tanto interés en ir, teníamos pues bueno, más adolescentes y así. Pero me acuerdo que allí me lo pasaba muy bien, porque era un pueblo súper pequeñito y había también muchos niños que iban allí a pasar el verano y era todo como más rural, ¿no?, que como era en Menorca, ¿no?, y eso pues ya hace años, ¿no?, me hacía mucha gracia, que repartían el pan, me acuerdo. Entonces era muy divertido estar allí a pesar del viaje, que era un poco accidentado, y esa es un poco... Nos podemos explicar todos porque es coordinadora de Europa Creativa. Se ha cuajado en unos libros bastante que quisiéramos mucho. Eugenio. Bueno, yo, como he comentado anteriormente, soy extremeño. Creo que soy del mundo, pero bueno, porque mi vida ha sido constantemente... Sí, nunca, concretamente, por muchas circunstancias, tuve la suerte de ser estudiante de Buitrago de Lozoya, el único extremeño en mi época, en el colegio que existe allí. Allí me forjé, pues, con la visión que he tenido de ver y trabajar o digamos, mi negocio, mis situaciones personales en su momento. Terminé los estudios en Madrid, en los Salesianos Atocha, y el destino quiso que, bueno, pues volviera muchos años después. Aquí hay un parque muy grande en Madrid que se llama Valle del Jerte, es mío, era mío en su momento, en la calle Alcalá. Emprendí muchísimas situaciones aquí, llevo 25 o 30 años en el turismo, pero siempre he estado vinculado a no sé cuántas cosas a la vez. Me da lo mismo hablar de Huelva que digamos, con temas de la costa. Pero yo normalmente últimamente estoy siempre hablando de turismo, porque a mí, desde he dicho, soy un Valle del Jerte, lo que supone, aunque casi nunca he vivido, porque cuando volví a Valle del Jerte ya me fui a vivir directamente a Plasencia. Vivo en Plasencia desde que volví de Madrid, pero bueno, tengo hasta páginas que se llaman Valle del Jerte, aunque no esté nunca por allí, pero cuando tengo que escribir algo del Valle del Jerte nunca escribo mi nombre. Siempre quiero globalizar mi situación, que cuando escribo sobre algo es para todo el mundo, no que lo ha escrito una persona concreta,
sino que vean pues, lo que se puede encontrar, como he dicho ahora mismo, y les va a decir que X años después Patricia va a tener una iniciativa, va a ser una emprendedora y que vamos a estar en Madrid hablando de Vinoteca, gracias a un gran músico. Para mí, la vinculación en este momento del turismo, cualquier actividad, como ella ha dicho, alojamiento, naturaleza, agua, gastronomía, cultura, tradiciones, hoy tenemos una gran oportunidad. Por muchos sitios estoy paseando la palabra revertir. Todo el mundo, hace un ratito estaba hablando con alguien del lugar de Getafe, vino del mundo rural a Getafe, por ejemplo, en la parte de tecnología. Hoy se puede revertir esa situación. Las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de volver a la naturaleza, seguir trabajando y seguir trabajando con la materia prima al lado para volver otra vez a relanzarla y al mismo tiempo estás viviendo en el paraíso. Yo hablo del paraíso constantemente entre las redes sociales, ¿no? A lo mejor me oculto detrás de las redes sociales porque quiero que la gente globalice la situación. Y yo le decía hoy a Patri muchas veces, si pone un nombre, no comparte con toda la gente. Porque lo que vale es lo que hayas escrito, las fotos, el comentario, pero muchas veces. De verdad que hay veces que hay que personalizar, lógicamente. Entonces, soy un enamorado de la naturaleza y eso es, en cierto modo, lo que digo. Venido de varias gente, pues ya os podéis imaginar, por presencia. Pero puedo hablar de cualquier ciudad o cualquier pueblo porque me encanta cualquier situación, por ejemplo, de Segovia, toda la provincia de Segovia, pues me encanta. Me da lo mismo Guadalajara que Huelva. Cuando acaba de decir Huelva de la Sierra, empiezo ya a hablar de la Sierra de Aracena y estamos aquí de mañana. Es un ejemplo. Y Portugal me pasa lo mismo, además ellos están en la raya, últimamente crearon una página, estuvimos en la raya, concretamente porque hay una nueva tendencia, es que ya no hay fronteras. Y esa, pero sí hay dos culturas, dos situaciones que dando un paso es diferente, pero las dos son cautivadoras. Y es un poquito mi historia. ¿Quiere intervenir aquí del público? A la pregunta que tú has hecho, yo te tengo que decir, yo he cogido el libro hoy para regalarlo, yo me lo he leído ya online, yo conozco a Patricia, yo he conocido a Miguel Alonso Gómez gracias a ella. También te tengo que decir que me gusta muchísimo leer, no había leído ningún libro, bueno, casi ningún libro de músicos, sí que había leído un libro de músicos. La diferencia que he leído sobre este libro es que he podido, no hubiera leído un libro sobre música sacra. De entrada, te he de confesar que no me llamaba la atención. Lo empecé leyendo porque lo había escrito Patricia. Con honestidad hay que empezar empezando por los principios. Mi familia, mi madre era de Salamanca, mi madre gallega, mi padre de Cáceres. Soy de Barcelona, pero me siento muy castellana, entonces hablemos claramente. Este libro, la diferencia que tiene es que está escrito desde la parte del alma, para que te llegue. Porque normalmente cuando tú piensas a veces algo sacro, entras, la fe a veces la pierdes y otras veces la recuperas. Entonces a veces te crea rechazo y otras veces te abrazas a ella. Pero aquí está escrito cómo él ha sentido lo que ha hecho y sobre todo la bondad que repartió muchas veces y la generosidad, que aunque no sea muy conocido, la trasladó a todos sus compañeros a la hora de trabajar. Y eso es lo que refleja este libro. Él podía haber sido muy conocido, pero no fue muy conocido porque mientras estuvo trabajando en Radio y Televisión Española, lo que quiso fue dar visibilidad a todos sus compañeros y no difundió su obra. Podía haber usado esa plataforma para tener realmente un gran nombre y lo que quiso es que todos sus compañeros lo tuvieran. Y eso es lo que refleja estas fotos y este testimonio y estos escritos. Gracias a eso tiene tan buenos compañeros. A lo mejor no tiene tanta publicidad, no tiene un nombre tan expansivo, pero lo que tiene es el corazón lleno de amor de los compañeros que le recuerdan. Eso es lo que vas a leer entre este libro y lo que te va a llegar al alma. ¿Vale la pena leerlo? Sí. Eso es lo que te puedo comentar.
Y además hay una parte de Belver de los Montes, lo sabes, ¿no? ¿Perdona? Que hay una parte de Belver de los Montes dentro del libro, porque sí, porque la única canción que se le ha escrito para Miguel la ha hecho Emma de Dios, que es de Belver de los Montes, Emma y Abelino. Sí. Ah, claro que sí, Pues murió ya el aquí- hombre, pero yo era muy sí. amiga de él, Murió el año de la pasado. familia, claro. Y yo le había pedido a Abelino que hiciese la canción para Miguel, porque hacen música todo de Tierra de Campos, ellos. Sí, sí. Y no pudo ser, porque se murió repentinamente el año pasado, pero lo hizo su hija Emma acompañada de sus hijos de este año. O sea que una parte del bebé está. Ah, me alegro muchísimo. Hay una parte importante también que no hemos comentado, que no hemos dado por hecho, pero no lo tenéis por qué saber. Hay una fundación, que es Fundación Patricia García Gómez, que en principio no se va a llamar así, ¿verdad? No sé, igual Se va a llamar el nombre de Miguel, pero bueno, hubo problemas a la hora de poder cerrarlos. Y bueno, el desarrollo de estos libros, además de ella poder satisfacer con contar, ¿no?, cómo era su tío y todo lo que el legado que dejó, pues es para financiar la fundación. Entonces, es también que podéis escribirlo aquí, que Patricia está medio de derecho. Yo creo que he visto ya escribir por ahí algo, alguna dedicatoria o firmar libros. Y de paso, ahí lo he puesto, que he dicho a ver si hay alguno por ahí, pero he visto que tenías otro. Este es sobre creatividad y coworking, ¿vale? Coworking turístico. que has ¿sabes puesto tú? el de- Sí, lo he puesto Vale. aquí, estuve por atrás. Que no, He pero como puesto a los estoy viendo dos, lo de atrás, no que hablando de sabía. creatividad, economía naranja, innovación y demás, como por ejemplo Mónica Comas es una exponente, no cualquiera de vosotros, ¿no?, pero ya oficialmente, digamos, pues que también lo podéis ¿Quién lo ha editado? ¿Quién lo ha editado? Es autoeditado, Ah, lo he hecho yo, sí, sí. A través de Amazon, autoeditado. O sea, lo que es la impresión y eso, luego, pero la edición. Sí, es verdad que, por ejemplo, el libro, ahora que ¿y qué cambiando, precio le has puesto? Pues el del Colibrí Turístico son 19,50 y el de Miguel 24,50. Tiene más imagen. Y mucho más escrito que el otro, mucho más. hablando un poquito del tema del turismo, y de Colibrí, yo siempre concretamente le comento que, bueno, ella es pionera, emprendedora, con una iniciativa y bueno, una capacidad de trabajo impresionante, pero es el primer libro, hablando de turismo, que es lo que conozco yo perfectamente, pues yo de música no puedo hablar tanto, que es el primer libro de Colibrí turístico que se escribe en España. Y el futuro, el presente y el futuro de eso, del colibrí turístico, va a ser, vamos, antes de 10 años, muchísimo, por no decir el 50% de los alojamientos que se vayan haciendo nuevos, van a tener el tema del para el colibrí seguro, porque la gente va a poder seguir pues, trabajando con las nuevas tecnologías cuando está en un alojamiento. Y además fidelizar la sección, en vez de 2 noches, decir, va, pues me quedo ya 5 días más, que puedo seguir trabajando desde ahí. Para los neófitos, eso explicar qué es el colibrí turístico. Sí, el Colibrí Turístico es un alojamiento que el extra que tiene es un espacio de coworking y que la diferencia que hay entre cualquier otro alojamiento turístico es que la gente va con ganas de conocer gente y de hacer networking, o sea que es un centro de negocios en el mundo rural realmente donde se crean pues eso, muchas sinergias, muchos proyectos culturales y que creo que es muy importante para revertir la despoblación. Claro, son estancias, son paso previo para conocer territorios rurales y ver si estás a gusto viviendo allí, al final quedarte, ¿no? Hay gente que estará 2 semanas y que estará 6 meses. Pero el objetivo es un poco desarrollar su carrera profesional. Hoy en día, por eso es fundamental la conectividad, siempre se habla mucho de que haya conectividad por ser internet, ¿no? Y la conectividad rápida, y que puedas pues, desarrollar y crear tu creatividad, no solo el trabajo, la creatividad es un entorno pues, mucho más sosegado que lo que es la ciudad. Y bueno, como requisitos básicos, pues un espacio que permita eso, ¿no? Una de las Villa Redonda allí pues, permite tener espacios para trabajar en grupo, para el paraíso terrenal, ¿no? La tierra de campos, esto te puedes ir a recorrer allí rutas palmares y todo lo que quieras, además de la vida que hagas luego en la propia casa. Yo no tengo que ir, Patricia, pero yo quería hacer mención a Patricia, la he conocido ya hace algún tiempo, he tenido ocasión de conocer en persona, nosotros
dormir allí y bueno, hay algo que son muchas las cosas que se le vienen a la cabeza durante la exposición, además que he realizado y por circunstancias pues de todos los lugares que has mencionado, pues por lo que me he movido en mi vida, pues con todo se compartió algo, que nunca pues, me han venido a la cabeza las jornadas donde viví este verano y la residencia tan magnífica que elaboran allí de forma artesanal. Pero hay una cosa que yo quería destacar de Patricia y cada vez que tengo ocasión pues me conmueve internamente, y es que no pierdes ese optimismo y a pesar de que eres combativa y presentas pues, ayudas y proyectos y tal, cuando no salen las cosas nunca tienes una sonrisa. Y eso es porque eres muy fuerte, porque no eres una persona quejica, no eres una persona lastimosa, a pesar de que en los momentos que la vida pues, te ha dado los golpes más fuertes, más te has hecho como persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no solamente me siento muy orgulloso de la iniciativa de co-living turístico que haces, que me parece que es una cosa muy bonita, sino de que haya personas, mujeres, no sé hombres o mujeres, en tu caso pues es una mujer, y que tengan esa fuerza y que tiren para adelante como tú estás tirando. Entonces, yo por supuesto voy a comprar el libro, supongo que por Amazon se puede comprar o no, sí, lo voy a comprar, voy a tener ahí el canal Amazon y era lo que quería decir, y no me voy a poder quedar a la cerveza que ya me gustaría porque he hecho el esfuerzo de estar aquí a las 12 porque yo soy financiero.